Buenos días, mi nombre es Eva Domínguez Todón y paso a presentar mi portfolio para la materia de entornos virtuales de aprendizaje dentro del Máster Universitario de Tecnología Educativa y Competencia Digital Docente de la UACS. Esta sería la pantalla de introducción. Aquí estarían las 3 unidades didácticas. En lugar de esta imagen estaría el vídeo de presentación. En este apartado hablo un poco de quién soy yo, de mi experiencia tanto formativa como docente y los objetivos del portfolio, que se pueden resumir principalmente en 2 grandes líneas. Por una parte, reflexionar sobre lo que hemos trabajado en clase y por otra parte, explicar cómo puedo yo aplicar eso en mi trabajo diario. La siguiente pestaña es la que se refiere a los contenidos teóricos. En este caso, no se nos pedía que hiciésemos resumen de los contenidos teóricos, sino que hiciésemos una reflexión sobre las herramientas o los recursos que se han comentado en clase. A modo de introducción sí que he hecho una pequeña referencia a la teoría y posteriormente he hablado sobre cada una de las herramientas y de los recursos. Mentimeter también de los contactos que nos han sugerido para seguir en las redes sociales. Otras herramientas como Padlet, Classroom, que utilizo bastante. Otras que no utilizo porque no voy a poder utilizar en este momento. Flipgrid, Classcraft, muy interesante, Educaplay. En algunos casos sí que he puesto ejemplos de actividades hechas, por ejemplo en Educaplay o en Spazzle, que también lo utilizo bastante, he dejado aquí un ejemplo. Y al final de cada una de las unidades he hecho referencia a las actividades que había que entregar. Sobre los test, nada, porque esos son los contenidos teóricos, pero sí he hecho una pequeña reflexión sobre los feedback. No he incluido el documento del feedback porque ya está en la plataforma, ya se envió. La unidad 2 igual, en este caso me he centrado más en Moodle. Aquí en este enlace va a una plataforma Moodle de la Junta de Extremadura que yo utilizo, no para mis clases porque en mi centro no se utiliza Moodle, pero sí para probar, para hacer pruebas y para ver cómo se pueden crear contenidos. Otros de los recursos que hablamos también, alguna pequeña referencia y las evidencias del Feedback 2. Y por último, en la unidad 3 hablo sobre Excel Learning, que es una de las herramientas o la principal que trabajamos, y al final de esta página hablo sobre el proyecto y el trabajo colaborativo que se entregó. La siguiente pestaña es la que se refiere a herramientas. Aquí se nos pedía que comentásemos algunas herramientas que hubiésemos visto en clase o no y que utilizásemos o que pensásemos utilizar en algún momento. Entonces yo he utilizado, en principio no sabía si hacerlo de 2 o 3 nada más, pero con mucha profundidad o ampliar un poco el abanico, pero no hacer una revisión tan profunda. Y he optado por esta segunda opción porque me parece interesante dar a conocer varias herramientas, más de 2 o 3. En este caso, por ejemplo, he empezado con Canva y Genially, que son 2 herramientas que sirven, en principio parece que sirven para lo mismo, para hacer presentaciones, pero es verdad que luego una vez que empiezas a trabajar con ellas tienen bastantes diferencias. Canva lo utilizo bastante porque además tiene una versión pro que es gratuita para docentes y lo uso pues para presentaciones, por ejemplo los encabezados de los sites, en este caso de los sites de los portfolios y en fin, para hacer muchísimas actividades para clase. Pero Genially, además de hacer presentaciones y también otra gran cantidad de documentos gráficos, tiene una utilidad que es la de creación de juegos, y es que tiene herramientas específicas pues, para crear escape room, break-edu o juegos, por ejemplo, pues, puzzles que se van rellenando, etcétera. Hay bastante material hecho ya en internet. Aquí he puesto 2 enlaces a 2 bancos de recursos que ofrecen plantillas, extensiones, etcétera. Y como ejemplo he puesto este que es el proyecto que he presentado para la materia de gamificación y que consiste en un juego de tablero basado en la temática de Jumanji, con una plantilla que tiene ya Genially. La siguiente herramienta sería Prezi, que también sirve para hacer presentaciones, pero son un poco más artísticas, más llamativas. Y aquí he dejado un ejemplo de una presentación que hice en el curso que aprendí a manejar esta herramienta. Las 2 siguientes herramientas son Kahoot y Quizy, que igual que Genially y Canva sirven más o menos para lo mismo, es decir, para hacer cuestionarios, pero reflexiono un poco por qué utilizo más una que la otra.
TED Talk, que es un recurso muy interesante que utilizo bastante para mis clases porque son charlas muy cortas, pero muy llamativas, muy motivadoras, muy dinámicas y bueno, pues me sirven para introducir un tema o para generar reflexión, en fin, son bastante interesantes. Notion, que es una aplicación de productividad que se puede utilizar en cualquier dispositivo y te permite generar un calendario, listas de tareas, etcétera. Es bastante interesante. Como desventaja que solo está en inglés, pero bueno, tú puedes generar tus plantillas en castellano, con lo cual tampoco tiene mayor problema. Wakelet, que es la herramienta que yo utilizo para guardar y clasificar mis contenidos y curarlos, por supuesto. Igual se utiliza en PC o en cualquier dispositivo con una cuenta de correo, con lo cual te permite guardar la información desde cualquier sitio y consultarla igualmente. Screencastify, que es una extensión de Chrome que te permite grabar la pantalla del navegador. Puedes grabar solo una pestaña o toda la pantalla, añadirle micrófono y la webcam. Entonces te permite hacer pequeños videotutoriales. Como de ventaja que los vídeos tienen una duración máxima de 5 minutos, aunque es verdad que cuando tú vas a grabar un vídeo para tus alumnos no es bueno que sea de más de 5 minutos. Además tiene una herramienta para editar, no es muy potente pero es bastante interesante. Si quieres hacer vídeos más largos o con otras características, pues yo recomiendo OBS Studio. En una de las clases creo que ya hablé de ella y la verdad es que para lo que yo la uso está súper bien, es gratuita, es de software libre y no tiene nada que envidiarle a Camtasia para lo que yo la uso. Bitmoji, que es una aplicación, una plataforma que te permite crear un avatar con un aspecto parecido a alguien que tú quieras, en mi caso es parecido a mí. Yo lo utilizo bastante para darle una chispa graciosa a mis presentaciones y la verdad es que a mis alumnos les encanta. Nube de palabras es una página web que te permite crear una nube de palabras pero con las palabras que tú quieras y les puedes dar la importancia que tú quieras. Entonces, aunque por ejemplo Mentimeter, que se explica en clase, también te permite hacer nubes de palabras, son colaborativas, en este caso yo lo que quería era hacer una nube de palabras con los contenidos de una de las materias del máster y dándole más importancia a unas que otras. Y la verdad es que el resultado está bastante bien y es muy facilita de utilizar. Fantasy Class, en clase hablamos de Classcraft, que está muy bien, es un entorno de aprendizaje que te permite gamificar, pero es de pago. Entonces hay otras herramientas que son gratuitas. Yo conocía My Class Game y en la clase de gamificación nos hablaron de Fantasy Class y la verdad es que he optado por utilizar Fantasy Class para un proyecto que quiero poner en marcha el curso que viene, que es la gamificación de la tutoría de primero de la ESO. Lo he presentado como proyecto en la materia de innovación educativa y aquí dejo un pequeño vídeo de lo que tengo pensado hacer. Y por último, Quest. Quest es una aplicación que ha desarrollado la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura, que se puede utilizar en Windows, Ubuntu y Android y que con ella puedes crear juegos tipo pasapalabra, trivial, test, videotest, el ahorcado, etcétera. Y se puede integrar en una variedad amplia de LMS y desde hace unos meses aparece dentro de los eDevice de Excelerning. Es una herramienta bastante interesante, además en la página web hay tutoriales, hay un curso, hay un seminario en el que un montón de profesores han elaborado materiales y los han puesto ahí a disposición del que quiera utilizarlo. Entonces, bueno, pues también me parece interesante comentarlo aquí. Y por último, la pestaña bonus. En las otras materias del máster, en el resto de materias de la primera evaluación y del primer cuatrimestre y del segundo, pues nos pedían una pestaña de creatividad, es decir, crear algo, una secuencia, unos contenidos, etc. Cuando me puse a pensar en cómo organizar este portfolio, pues rápidamente me puse a pensar qué actividad podía hacer para creatividad y luego me di cuenta que no se pedía. Entonces, bueno, me ha apetecido ponerla porque creo que es interesante y porque además guarda mucha relación con algo que nos explicaste en clase. Lo que he hecho es un itinerario formativo con Learning Path de Symbaloo. Symbaloo yo lo conocía como una plataforma para guardar enlaces, para guardar contenido, pero no conocía esta herramienta, me ha parecido interesante.
He hecho un pequeño itinerario, tampoco nada del otro mundo, simplemente para ver cómo funcionaba. Y lo he subido aquí porque, bueno, pues porque me apetecía compartirlo. Es para la materia de biología de tercero de la ESO y está relacionado con los contenidos de salud y enfermedad. Creo que está muy bien porque puedes utilizarlo en clase o también lo puedes mandar o sea, te puede servir para la metodología de clase invertida. Entonces, bueno, pues me ha resultado interesante. Esto sería un poco todo, un resumen así un poco general de lo que es mi portfolio. Espero que les resulte interesante y muchas gracias por todo.